Tú empiezas a hablar y haces una introducción. Ya. Eh, los saludo con mucho afecto. Vamos a proceder a dar mi presentación que corresponde a esta actividad de la CIEP de la Facultad de, de Ciencias Físico-Matemáticas. Voy a pasar la presentación y hacer una explicación sobre la misma. El tema que vamos a tratar se refiere a un análisis de datos sobre un estudio de percepción ambiental en un municipio del estado de Puebla, el municipio Atoyatempán. Hemos trabajado en este trabajo por el Instituto de Ciencias del Posgrado de Ciencias Ambientales, el ingeniero Luis Juárez Serranova, que les habla, y por la Facultad de Ciencias de la Computación, la doctora María de Lourdes Sandoval Solís y el maestro en ciencia Luis René Marcial Castillo. Los aspectos que nosotros vamos a tratar, bueno, vamos a hacer una breve introducción sobre un concepto que se está trabajando mucho en la actualidad, que es el cambio de uso de suelo. Después vamos a plantear los objetivos. Nos vamos a hacer una brevísima consideración sobre cómo se aplican los datos multivariados en los estudios de aplicación y vamos a hacer hincapié en el programa Recomander. Después vamos a ver la aplicación que se refiere precisamente a una encuesta de percepción ambiental en el municipio de Atoyatempán. Vamos a ver los resultados, las conclusiones y las referencias. Bueno, actualmente existe gran preocupación sobre ciertos problemas ambientales que están dados con respecto al cambio de uso de suelo y vegetación. Siguiendo a los autores Dale y Beyeler del 2001, nosotros podemos decir que el cambio de uso de suelo se refiere al resultado de las actividades socioeconómicas que se desarrollan sobre una cobertura. En el caso de nosotros, la cobertura va a ser cierta parte de ese municipio. Estas actividades se relacionan con la apropiación de recursos naturales para la generación de bienes y servicios. O sea, el cambio de uso de suelo, como ustedes pueden apreciar en la lámina, pues está relacionado con ciertas actividades humanas, y también con los servicios ecosistemas que el hombre recibe de la naturaleza. En el ecosistema tendríamos que tener en cuenta la tierra, agua, aire, flora, fauna. Nosotros nos vamos a referir en particular a suelo y la cubierta vegetal de ese suelo. Y fíjense que eso está muy relacionado, todo con los servicios ecosistémicos y cuál es el sistema social, qué población, qué valores, qué organización social, conocimientos, tecnología. O sea que es de gran importancia el contexto social cuando uno hace estudios de este tipo de cambio de uso de suelos. Los objetivos que nosotros perseguimos en este trabajo son dos. De primera intención, nosotros queremos aplicar algunos procedimientos estadísticos multivariados para esclarecer la relación existente entre la cobertura vegetal del municipio, que determinan, como ustedes verán, áreas socioeconómicas diferentes, con las políticas municipales aplicadas y el fortalecimiento de ciertos servicios públicos y programas sociales. Queremos dar hincapié en la utilización del paquete Recomander en el desarrollo de estos procedimientos estadísticos, puesto que los investigadores de ciencias ambientales que se dedican fundamentalmente a este tipo de problemas, pues este paquete puede resolver los problemas que ellos se plantean. Bueno,
Cuando hablamos de análisis de datos y lo llevamos al campo aplicado, uno podría tener un camino a seguir. Primero, exploro, después trato de confirmar. Dentro de las técnicas exploratorias se destacan aquellas que tratan de buscar agrupaciones de los individuos o quizás de las variables, pero en el caso que nos compete a nosotros serán de los individuos. Estas técnicas comienzan con cálculos de matrices de distancias y de enlaces entre grupos y terminan con un gráfico que es conocido como dendrograma o diagrama de árbol. Otra de las técnicas exploratorias vinculadas a los tipos de trabajo donde existen muchas variables es el análisis de componentes principales, que como todos sabemos es construir ciertas nuevas variables ficticias en función de las variables originales observadas, pero que esas variables ficticias son capaces de explicar porcientos altos del fenómeno. Nos interesan después los gráficos. El análisis de componentes principales tendría que tener gráficos o para los individuos o para las variables, pero existe un gráfico que es el biplot, muy vinculado al análisis de componentes principales, que me permite ver en un solo gráfico tanto los individuos como las variables. En la parte inferencial, nosotros quisiéramos establecer ya modelos. En la modelación vamos a utilizar en este trabajo los llamados modelos lineales generalizados, que no son más que una extensión de los modelos lineales, pero que permiten utilizar distribuciones no normales de los errores y no tener que hacer la suposición de varianzas constantes. Los pasos que hay que seguir al utilizar los modelos lineales generalizados son similares a cualquier establecimiento de modelo estadístico. Bueno, hay que establecer el modelo, estimar los parámetros, ver la bondad del modelo y checar su suposición. En el caso particular que nos compete en este momento, quiero destacar uno de esos pasos, que es el ajuste de modelos a los datos, ya que aquí se está utilizando un estadístico, un estadígrafo, que es una cierta cantidad llamada devianza de cuadrado, que es la cantidad de varianza explicada por el modelo, y que veremos que cuando utilizamos los modelos lineales generalizados, pues es uno de los estadígrafos que nos permiten ver hasta qué punto el modelo se ajusta. Fíjense que la devianza es un cociente que da algo que se da en llamar como devianza del modelo nulo, que aparece en las salidas de los software como null deviance, y la devianza residual, que es una medida de cuánto de la variabilidad de la variable de respuesta no es explicada por el modelo. En ese cociente que se ve ahí en la fórmula, multiplicada por 100, da una idea de cuál es la cantidad de varianza explicada por el modelo que se está aplicando, y por ello tener una idea de hasta qué punto ese modelo se ajusta a los datos. Bueno, yo quería hacer hincapié en el uso del R-Commander, porque para hacer los análisis de datos multivariados con las técnicas que dijimos o con otras, pues en todas las universidades del mundo se está utilizando mucho el lenguaje R, que no es comercial, es libre. Y podemos apreciar que tiene tanto para hacer análisis multivariados descriptivos, o sea, exploratorio, como para ajuste de modelo, pues tiene sus últimas versiones tienen muchas posibilidades. Fíjense que aquí les presento el R-Commander. Si yo quiero hacer un análisis que ellos llaman dimensional, pero no es más que un análisis exploratorio de datos, pues da el análisis de componentes principales, también desarrolla el modelo factorial y el modelo factorial confirmatorio, pero ya eso está visto como modelo, pero como análisis exploratorio tiene las dos técnicas que generalmente se aplican con mucha frecuencia en los tipos de análisis exploratorios, que son los análisis de componentes principales y los análisis de agrupación. Dentro de los análisis de agrupación, o sea, los llamados clústeres, pues tiene la técnica jerárquica.
la técnica jerárquica, que es la que nosotros vamos a utilizar, y da posibilidades de resumir esa agrupación jerárquica a través de un gráfico, el Biplot, como vimos antes, y además permite agregar los resultados obtenidos de la agrupación al conjunto de datos y permite hacer después otros estudios posteriores. En cuanto a la parte confirmatoria de datos, el ajuste de modelo, fíjense que esta última versión del R-Commander pues ya tiene la gama de la mayoría de los modelos que se están utilizando en la actualidad. Bueno, tiene la regresión lineal, que es la clásica, la amplía con el modelo lineal, tiene el modelo lineal generalizado, que es el que nosotros vamos a utilizar en esta presentación, pero ya también no solamente presenta los modelos de efectos fijos, sino también tenemos modelos de efectos lineales, o sea, el modelo lineal mixto y el modelo lineal generalizado. Nosotros en particular vamos a usar el modelo lineal generalizado. Fíjense que en este modelo lineal generalizado, pues vamos a poder tener diversidad de posibilidades. En el caso particular de nosotros vamos a referirnos, como ustedes van a ver, a la regresión logística y vamos a utilizar a qué familia pertenecen los errores y cuál es la función de enlace. Bueno, vamos a ver la aplicación. El estudio que se está realizando en el posgrado de Ciencias Ambientales se refiere al municipio de Atoyatenpan. Ese municipio tiene una población de 7.039 habitantes, con un 48.6% de población económicamente activa. El grado de marginación del municipio se califica como medio, dado que se ocupa la posición 164 de 217 municipios a nivel estatal, donde la posición 1 corresponde al municipio con grado de marginación más alto. En relación a los servicios básicos, se tiene que en el municipio el 87.14% de las viviendas del municipio disponen de agua entubada. El 96.91% tiene servicio de drenaje. El 99.42% dispone de energía eléctrica y el 94.02% cuenta con piso firme. Ahí ustedes pueden apreciar el municipio y cómo ese municipio pertenece al estado de Puebla, cómo está, quiénes son los otros municipios que lo limitan, y en el gráfico se destaca en color blanco la zona de estudio en particular. Bueno, aquí nos referimos a la aplicación de la encuesta. En la fotografía que aparece está el ingeniero Luis Ignacio, que es el principal elaborador de estos resultados que nosotros estamos discutiendo hoy, y se ve cómo está aplicando la encuesta en una de las viviendas. Se realizó 62 encuestas en 62 viviendas. La encuesta que se realizó como parte de su trabajo de tesis tiene 9 preguntas, pero el objetivo que a nosotros nos interesa analizar en este trabajo es la relación de los cambios de uso de suelo con las políticas públicas del municipio. Entonces, de las 1.947 viviendas totales, se tomaron 62 viviendas, tomando como referencia las regiones socioeconómicas del INEGI y utilizando la herramienta de puntos aleatorios en cada polígono de este software, el QGIS. Fíjense que la zona donde él aplicó las encuestas están dentro de las categorías que hace el INEGI, dentro de las zonas más bajas de nivel socioeconómico, que son las que aparecen en amarillo y carmelita en la parte izquierda baja, derecha baja de la lámina.
la encuesta usando, como vimos, los puntos aleatorios de los polígonos de ese software QGIS. En realidad se trató de que fuese una encuesta, un muestreo representativo, pero fue un muestreo por conveniencia. Bueno, en particular, las preguntas que a nosotros nos interesaba analizar en la encuesta eran las dos últimas, que se referían a los servicios públicos y a las políticas, las apreciaciones que se tenían sobre las políticas públicas del municipio. Fíjense que la pregunta 8 dice, ¿tiene carencia de servicios públicos como agua potable, drenaje, recolección de basura y salud? Y las posibles respuestas eran o tenían carencia de las 4, o tenían carencia de 3 de ellas, o 2, o una carencia, o no tenían carencia de nada. Entonces, fíjense que en este caso, en la parte izquierda, en un estudio univariado, se muestra que de las 42 viviendas existe un 67.74% de viviendas que no tienen ninguna carencia de servicio. 15 viviendas tienen una o dos carencias de servicio, para un 24%. 4 tienen carencias de servicios, de 3 servicios, para un 6%, y solo una vivienda plantea que carece de los 4 servicios. Los servicios son, como ya vimos, agua potable, drenaje, recolección de basura y salud. Fíjense que los códigos que se dan para las carencias van a ser 1, 2, 3, 4. O sea, que el código que vamos a utilizar, a lo que se utilizó al realizar la base de datos, el número 1 corresponde a que hay una carencia de los 4 servicios, mientras que el 4 significa que no hay ninguna carencia. En la pregunta 9, pues, se indagó sobre cómo consideraban las políticas públicas del municipio. Y las 4 opciones que se le daban eran idóneas, suficientes, escasas e insuficientes. Entonces se puede ver en el gráfico de barras que aparece a la derecha, se muestra que 14 viviendas consideran que son idóneas las políticas públicas del municipio. O sea, el 22% de los encuestados consideran que, que son idóneas las políticas. 19 viviendas dijeron que eran suficientes, para un 30%. 20 plantearon que eran escasas, para un 32%, y 9 viviendas plantearon que las políticas eran insuficientes, para un 14%. Entonces observen que el código que se ha planteado para las preguntas van a ser 1, 2, 3 y 4, pero vean la dirección en que van. Entre el valor 1 considera políticas idóneas y sin embargo el 4 considera que las políticas son insuficientes. Esto es importante para las interpretaciones que vamos a ver posteriormente. Bueno, los resultados al hacer el estudio exploratorio de datos de primera intención se aplicó el análisis de conglomerado jerárquico con la distancia euclidiana entre las dos preguntas, la 8 y la 9, y el enlace entre los grupos, el enlace de Weyl. Como nosotros sabemos, la distancia euclidiana permite obtener la matriz de distancia entre los individuos, mientras que el enlace entre grupos es la distancia entre dos agrupamientos que se definen como el cuadrado de la distancia entre la media de esos agrupamientos dividida entre la suma de los recíprocos de las cantidades de puntos que se encuentran dentro de cada uno de estos. Usando esa distancia y ese enlace, observen que se logró una agrupación bastante parecida a la realidad. Si a las viviendas donde se realizaron las encuestas se agrupan en 2 grupos que corresponden aproximadamente a las 2 regiones socioeconómicas que se observaron. El R-Commander permite hacer un gráfico siguiendo
en el mismo procedimiento de el análisis de conglomerado, hace el gráfico biplot que nos hace una representación de tanto de los individuos como de las variables. O sea, se hace un espacio transformado. El espacio transformado está muy ligado al procedimiento de componentes principales, como veremos después. Pero se logra no solamente poner en ese gráfico los puntos, o sea, en este caso las viviendas en cuanto a qué zona pertenecían, y las variables como vectores en un origen, en el punto de origen de cero. Cero para las X, cero para las Y. La interpretación del gráfico debe tenerse en cuenta que la longitud del vector indica la importancia de la variable respecto a los individuos. Observen en el gráfico que la pregunta 9, que se refería a la política, es un poquitico, su longitud es un poquitico mayor que la pregunta 8, pero prácticamente las dos preguntas, tanto la 8 como la 9, parece que son importantes en el estudio que estamos haciendo porque sus longitudes son bastante altas. La relación entre los vectores, puesto que los ángulos entre los vectores indican qué tipo de relación existe entre ellos, sabemos que si hay alta correlación positiva, hay un ángulo agudo. Una correlación nula, los vectores estarían en forma perpendicular. Y en nuestro caso, fíjese que se da una alta correlación negativa porque el ángulo que hay entre las preguntas 8 y 9 es un ángulo obtuso. Lo que está en relación con algo que ya habíamos visto en la forma en que se habían codificado ambas preguntas, la 8 y la 9. Y fíjense que los grupos de individuos, en este caso, acuérdense que todas las viviendas se agruparon en dos, pertenecían a la zona 1 o pertenecían a la zona 2. Y se logra una representación gráfica donde se podría, ahora cuando tengamos los resultados que les voy a mostrar en la próxima lámina, de cómo nosotros pudiéramos nombrar a la componente principal 1, esa variable ficticia, que es una combinación lineal tanto de las preguntas 8 y 9, como prácticamente esa componente sola sería capaz de explicar todo lo que está pasando en el fenómeno. Vamos a pasar a el aspecto confirmatorio. O sea, en el caso, al utilizar el RCommander, pues fuimos al módulo de modelo lineal generalizado. Y para el modelo lineal generalizado, en particular, nos interesó hacer una técnica que se da a llamar también regresión logística, que dado que a nosotros nos interesaba investigar qué variables estaban relacionadas con la pertenencia de un individuo a una u otra zona económica. O sea que la respuesta era o pertenecía a la zona 1 o pertenecía a la zona 2. Por lo que la respuesta la vamos a considerar que pertenece a la familia binomial, y el enlace que hay en el modelo que se muestra arriba es un enlace logit. O sea que estamos usando modelos con distribuciones de tipo de errores binarias, ¿no? Porque los errores son de tipo binario. Pero si yo quiero utilizar el modelo lineal generalizado, pero bajo la concepción de una regresión logística, forzosamente tiene que haber alguna variable explicativa que sea continua. Y nosotros tomamos como variables continuas, como variables independientes continuas, precisamente las componentes principales. Fíjense que las variables independientes, tomadas como las puntuaciones de las componentes principales, y ahí doy el resultado en esa combinación lineal, quiénes son las cargas factoriales de cada una de las componentes, se ve que la primera componente principal tiene una carga importante de la pregunta 8 y la misma carga en la pregunta 9, pero con signos negativos. Lo que me está diciendo
lo que habíamos visto desde el inicio, que a la hora de codificar, cómo habíamos codificado las posibles respuestas de 8 y 9, y después cómo el biplot lo marcó como un ángulo obtuso, o sea que había relación, una alta relación, pero que se oponían. Luego, esa primera componente principal, que viendo el porciento de variabilidad total que explica, prácticamente explica todo el fenómeno, porque explica el 82%. O sea, que esa oposición que existe entre la percepción que se tiene de los servicios que se utilizan y la idoneidad o no de las políticas es precisamente lo que está planteando esa primera componente principal. O sea, la podríamos quizás decir que es la oposición entre los servicios que se reciben y las políticas del municipio. La segunda componente principal explica alrededor de un 18% del fenómeno. Podría eliminarse, o sea, que pudiéramos haber hecho un modelo donde solamente tuviéramos una variable continua en la primera componente, pero decidimos utilizar ambas componentes principales, donde se ve que ambas preguntas son de igual importancia, ¿no? Pero no explica esa oposición de los códigos utilizados en la respuesta de las preguntas. Bueno, nos planteamos el modelo y estimamos los coeficientes del modelo. En la tabla que se ve al final, se da el modelo, estaría dado por Y, o sea, la pertenencia a la zona 1 o la zona 2, estaría dado por un intersecto que es menos 0,57, que fíjense que no tiene importancia, o sea, si vemos si es significativo o no, no es significativo. Siguiendo, o sea que sería el modelo Y es igual a menos 0,57 más 1,77 por la componente principal 1, más 1,51 por la componente principal 2. Si nosotros analizamos el ajuste del modelo, bueno, como en todo estudio de modelos, pues vamos a ver en las pruebas de hipótesis hasta qué punto cada uno de esos coeficientes, esos estimadores, pues son significativos o no. O sea, si son iguales a 0 o no son iguales a 0. Obsérvese que tanto para la componente principal 1 en particular, si tomamos un nivel de significación del 5%, pues el valor del observado de P, o sea, la probabilidad de cometer el error de tipo 1 observado empírico es mucho menor que el nivel de significación. Luego, sí es un estimador importante, significativo. Lo mismo pasaría con la segunda variable independiente, que es la componente principal 2. Fíjense que acá, como estamos trabajando en modelo lineal generalizado, pues nos interesaría para saber hasta qué punto el modelo explica, tener una idea de la varianza explicada por el modelo, pues nos da la salida del programa, nos da la desvianza nula, o sea, la variabilidad explicada por el modelo, y nos da también la desvianza residual, que es la variabilidad explicada por la variable, lo que la variable respuesta no es capaz de explicar. Bueno, entonces esos valores nos darían una idea del modelo. Si llegáramos esos datos que están ahí y los resolvemos para tratar de buscar el valor de la desvianza, veríamos que en realidad la cantidad de varianza explicada por el modelo es alrededor de la tercera parte. O sea que el modelo explica en la tercera parte del fenómeno bajo estudio. Quizás se debiera seguir profundizando en este sentido, pero sí se logra alcanzar
un esclarecimiento de que sí, tanto la pregunta 8 como la pregunta 9, o sea, la pregunta 8 que se refiere a los servicios recibidos y la pregunta 9 con respecto a la apreciación que se tiene sobre las políticas, sí tienen una influencia dentro de cada una de las zonas. Bueno, como conclusiones, de manera muy general, podemos decir que el análisis de datos multivariado aplicado a este estudio ha permitido esclarecer la relación existente entre la percepción de los pobladores encuestados y las políticas para el desarrollo del servicio público en las dos regiones socioeconómicas de referencia del INEGI, que en definitiva, como investigador de ciencias ambientales, era una pregunta que se hacía: hasta qué punto de verdad esas preguntas serían capaces de reflejar las condiciones que había en esas dos regiones socioeconómicas. Se logró además una relación espacial entre la correcta implementación de los planes de desarrollo que contemplan una mejora de la calidad de vida para las diferentes regiones socioeconómicas y al mismo tiempo mantener una perspectiva de sustentabilidad para el municipio. Bueno, agradezco su atención. Las referencias que nosotros se han utilizado se refieren por una parte a las cosas más novedosas que se están haciendo dentro del campo de la estadística, pero como todo trabajo de aplicación, pues hay una consulta de cómo se están trabajando todos estos aspectos de cambio de uso de suelo y su relación en sus estudios con la investigación social. Damos hincapié en el uso del R-Commander para los investigadores de este campo de las ciencias ambientales por las posibilidades que ellos van a tener en su formación para poder realizar estudios de este tipo. Bueno, muchísimas gracias.